Ahora podrás ir más allá de la dualidad, comprendiendo en los sutras más profundos del sufismo. Prepárate. El maestro dice, para el hombre sabio mal y bien son ambos sumamente buenos. Ningún mal viene jamás de Dios. Toda vez que te parezca ver un mal viniendo de él, harás mejor en verlo como un bien. Me temo que en el camino de la fe, eres como un bizco viendo doble o un tonto disputando por la forma de un camello. Si él te da veneno, considéralo miel. Y si él te muestra enojo, considéralo misericordia. Conténtate con lo que te ha tocado en suerte. Pero si tienes alguna queja, ve y llévala al Kali. Y obtén satisfacción de él. Así es como funciona la mente del tonto. Cualquier cosa que te suceda, infortunio o fortuna, es una bendición sin aleación. El mal que lo acompaña. Una sombra fugaz. Bien y mal no tienen significado en el mundo de la palabra. Son meros nombres, acuñados en el mundo de yo y tú. Tu vida es solo un bocadito en su boca. Su banquete es tanto una boda como un velorio. ¿Por qué debe la oscuridad apenar el corazón? Dado que la noche está preñada de nuevo día. Dices que has desenrollado el tapiz del tiempo. Para entonces más allá de la vida misma y la razón, hasta que llegues al mandato de Dios. No puedes ver nada, estando ciego por la noche y de día tuerto con tu tonta sabiduría. Adentrémonos en estos reveladores dichos. El maestro dice, para el hombre sabio mal y bien son ambos sumamente buenos. Ningún mal viene jamás de Dios. Toda vez que te parezca ver un mal viniendo de él, harás mejor en verlo como un bien. Para el hombre sabio, mal y bien son ambos sumamente buenos. Para el hombre sabio, el que sabe que todo es uno, ¿cómo podrá haber una distinción entre bueno y malo, entre el santo y el pecador? No hay posibilidad de que exista ninguna distinción. En el momento en que haces la distinción ya te has vuelto alguien que elige, has caído nuevamente en el mundo de la elección. Ya no eres más una consciencia sin elección. Y de eso se trata la sabiduría. Y dado que el todo consiste solo en Dios, ¿cómo puede haber algo malo? Pero a veces piensas que el mal está sucediendo. Harás mejor en verlo como un bien. Porque en algún lado debes estar equivocado, debe ser tu interpretación. Por ejemplo, alguien está muriendo. Ahora, la muerte parece mala. La muerte no es mala, y si parece mala es tu malentendido, solo tu malentendido. Tú no sabes lo que es la muerte, en consecuencia parece ser mala. La muerte no es sino un cambio de vestimentas. Si alguien está tirando sus viejas vestimentas porque ha conseguido unas nuevas, ¿lo llamarías mal? Dado que sabes que tiene nuevas vestimentas y está tirando las viejas, realmente lo felicitarás. No empezarás a sentirte apenado por él. Te sentirás feliz porque el pobre hombre finalmente ha conseguido nuevas vestimentas. Las viejas se estaban poniendo realmente podridas. Exactamente así es con la muerte. El cuerpo es un fenómeno compuesto, un día nace, un día es joven, un día envejece y un día tiene que morir. Es solo una preparación. La muerte es una preparación para un nuevo nacimiento. Aquellos que lo saben no dirán que la muerte es algo malo. Es buena, sumamente buena, todo depende de tus interpretaciones. Era un típico servicio evangelista de renacimiento y el ministro acababa de llamar a la audiencia excitada a ir pasando al frente. Una vieja dama rolliza que había estado temblando convulsivamente toda la noche repentinamente se paró de un salto y aulló. Anoche estuve en los brazos del diablo, pero esta noche estoy en los brazos del Señor. Una voz dijo desde el fondo de la iglesia. ¿Tienes una cita para mañana a la noche, hermana? La gente tiene sus propias actitudes, elecciones, entendimientos, interpretaciones, inferencias. Escuchan a través de esa espesa capa de muchos pensamientos. Ven cosas a través de muchos vidrios de colores, y entonces las cosas parecen coloreadas. Y esos colores solo son proyectados por los vidrios. Un irlandés estaba trabajando en un edificio, perdió pie en un andamio y cayó desde el 9º piso. Golpeó un cable de teléfono en la caída, giró, golpeó una cuerda de ropa y aterrizó en una pila de heno que estaba allí para alimentar a los caballos. El doctor que llegó determinó que, por milagro, no había ningún hueso roto. Cuando el irlandés volvió en sí, el doctor estaba sosteniendo un vaso de agua junto a sus labios para ayudar a revivir al paciente. ¿Qué diablos sucedió? ¿Se cayó el edificio? No, pero se cayó usted, buen hombre, 9 pisos, y se escapó de la muerte por un pelo. ¿Qué es esto que me está dando para beber? Agua para revivirlo, respondió el doctor. Dándome agua después de caer 9 pisos.
Por Dios, ¿cuánto tendría que caer para que me den un whisky? Simplemente mira dentro de ti. Tienes expectativas, tienes prejuicios, tienes ideas fijas y a priori, y siempre estás mirando a través de ellos. El hombre sabio abandona todos sus pensamientos, abandona todas sus conclusiones a priori. El hombre sabio es aquel que vive sin ninguna conclusión. Y una vez que puedas ver la realidad sin ninguna conclusión, te sorprenderás de cuánto te has estado perdiendo. Es tremendamente hermosa, es absolutamente buena. Es Satyam, es verdad. Es Shivam, es bien. Es Sundaram, es belleza. Satyam Shivam Sundaram. Pero lo que seguimos viendo no es aquello que existe. Me temo que en el camino de la fe, eres como un bizco viendo doble o un tonto disputando por la forma de un camello. Si él te da veneno, considéralo miel. Y si él te muestra enojo, considéralo misericordia. Sanai dice: no seas como un bizco que va viendo doble, y no seas como un tonto que disputa por la forma de un camello. Hay personas que piensan que el camello podría haber sido mejor hecho, con una forma mejor. El camello es perfecto tal como es, el mundo es perfecto tal como es, no entres en discusiones innecesarias. Hay gente que sigue pensando que si ellos hubiesen hecho el mundo habría sido mejor. Si ellos hubiesen hecho el mundo, habrían hecho esto y habrían hecho aquello. No habría habido enfermedad, no habría habido muerte, no habría habido fealdad, no habría habido estupidez. Y parece tan lógico. Sí, si hay un mundo en el que no hay enfermedad, qué hermoso será. Pero, si no hay enfermedad tampoco habrá salud. Si no hay fealdad tampoco habrá belleza. Si no hay espinas tampoco habrá flores. Si no hay muerte tampoco habrá vida. No puedes tener una vida sin muerte. Y si pudieses tener una vida sin muerte sería totalmente aburrida. No habría modo de librarse de ella. Se cuenta una historia de Alejandro Magno cuando vino a Oriente. Él había oído que en el desierto había una cierta cueva por la que iba a pasar donde había una pequeña fuente de néctar. Si bebías ese néctar te volverías inmortal. Y la historia es hermosa. Alejandro llegó hasta allí y entró en la cueva. Estaba tremendamente feliz, piensa nada más en tu felicidad si hubieses estado en su lugar. El néctar estaba allí. Un momento más y sería inmortal. Ahuecó sus manos y cuando estaba a punto de beber, un cuervo que estaba parado en la roca le dijo: espera, solo un minuto. Alejandro se sorprendió. ¿Un cuervo hablando? Le preguntó: ¿qué quieres decir? El cuervo dijo: una sola cosa, es por eso que estoy parado aquí. He bebido de esta fuente. Ahora he estado aquí por millones de años. Quiero morir. La única idea que persiste en mí las 24 horas es la de la muerte. Quiero deshacerme de este cuerpo podrido pero no puedo. Lo he intentado pero nada tiene éxito. He tomado veneno pero no resulta. He caído desde las montañas, no resulta. He entrado en el fuego, no me quemo. Ahora no hay modo de morir, y estoy cansado. Piensa simplemente. Por millones de años, tengo que seguir haciendo las mismas necedades repetitivas todos los días. Y no hay esperanza ni siquiera en el futuro. Nunca podré morir, no puedo suicidarme, y estoy cansado de la vida. Entonces ahora esta es mi misión. Me paro aquí para prevenir a otras personas. Y se dice que Alejandro pensó por un momento, abandonó la idea de beber el néctar y salió corriendo de la cueva, con miedo de sentirse tentado a beberlo. Sin muerte, la vida sería una carga imposiblemente insoportable. La muerte alivia. Y es a causa de la enfermedad que tienes la sensación de salud. Y es a causa de la noche oscura que la mañana se ve tan hermosa. La existencia es dual, y la existencia es imperfecta. Pero es a causa de la imperfección que hay crecimiento. Piensa nada más, si todos fuesen perfectos entonces no habría crecimiento. Entonces el mundo sería un cementerio. Nada crecería nunca. Hay algunas pinturas modernas que son muy horribles. Pintan la vida como si la vida fuese algo hecho de cemento y hormigón, como si todo se hubiera detenido, nada estuviese creciendo. Piensa simplemente en la pesadilla que sería si todo se detuviese, ningún árbol creciese, ningún niño creciese. Si el tiempo se detuviese y nunca hubiese ningún crecimiento y todos estuviesen estancados, ese sería el estado de un mundo perfecto. Sería muy, muy viejo, seco y monótono, y sería imposible vivir en él. La vida es imperfecta, en consecuencia, tiene posibilidades de crecer. Si miras profundamente, si observas profundamente, abandonarás esa idea tonta de mejorarla.
Es buena así como es. Este es el testimonio de todas las personas sabias del mundo. El mundo es perfecto en su imperfección, no puedes mejorarlo, pero nuestras mentes siguen pensando que somos más sagaces. Nuestras mentes son astutas y pensamos que podemos usar esa astucia para mejorar la cualidad misma de la vida. Nuestras mentes astutas tienen éxito en el mundo, en el mercado, tienen éxito en las universidades, en los laboratorios científicos. Pero no pueden tener éxito en el mundo de la meditación. Tu sagacidad podrá servir en tu mundo, el mundo que tú has creado, pero no servirá en el mundo que Dios ha creado. Tus conocimientos te serán útiles en el mundo hecho por el hombre, pero en Dios y su mundo solo puede penetrar la sabiduría. El conocimiento es sagaz, la sabiduría es inocente. Me temo que en el camino de la fe, eres como un bizco viendo doble o un tonto disputando por la forma de un camello. Si él te da veneno, considéralo miel. Y si él te muestra enojo, considéralo misericordia. Aquellos que están siguiendo el camino de la fe, de la confianza, del amor, ellos sabrán que si Dios les da veneno debe ser miel, no puede ser de otra manera. Quizás no lo entendamos ahora mismo, porque nuestro entendimiento tiene límites. Quizás no podamos ver de qué se trata ahora mismo, porque nuestra visión es muy pequeña, nuestra perspectiva es muy estrecha, y la existencia es vasta. Y todo está vinculado a todo lo demás. Nuestra situación es como la de aquellos 5 ciegos que fueron a ver al elefante y cada uno tocó una parte del elefante y pensó que lo conocía todo. Y todos empezaron a disputar. Es así como los filósofos siguen disputando uno con otro. Nadie ha visto al elefante, y todos parecen estar muy seguros acerca de su punto de vista. Y de algún modo cada uno ha visto una parte, ha sentido al menos una parte. Alguien ha tocado las patas y siente que un elefante es como una columna. Y él no está completamente equivocado, es verdad. Tiene razón parcialmente. Pero toda vez que cualquier verdad parcial empieza a declarar que es el todo, entonces hay peligro, y entonces es más peligrosa que una mentira. Pero eso es lo que siguen haciendo los sistemas filosóficos. La gente que tiene conocimientos es ciega. No han visto al elefante, solo se han especializado de un cierto modo. Esos 5 ciegos eran todos especialistas, expertos. Uno había tocado la pata, otro había tocado la oreja, otro había tocado la trompa. Eran todos especialistas, solo conocían una parte. Y esa es la situación hoy en día. El químico solo sabe acerca de la química. El físico solo sabe acerca de la física, el psicólogo solo sabe acerca de la mente y así sucesivamente, y no parece que haya un lugar de encuentro. Y hay una gran disputa entre todos estos expertos ciegos. El físico no sabe nada de química, y el químico no sabe nada de poesía, y el poeta no sabe nada de música, y el músico no sabe nada de matemática, y todos están disputando. La disputa está llegando a proporciones cada vez mayores. Y cada rama del conocimiento se está volviendo tan especializada, tan estrecha, que parece casi imposible para cualquier persona tener contacto con otras especializaciones. Es muy difícil encontrar un hombre que sea poeta y matemático y físico y filósofo y místico. Es muy difícil. Y necesitamos personas así. Sin personas así, la humanidad se caerá a pedazos. Sin personas así no habrá posibilidad de una síntesis. ¿Quiénes serán estas personas? ¿Es posible para un hombre, es factible para un hombre, saber todo lo que sabe la física y la química y la biología y la geología, y así sucesivamente? Humanamente es imposible. Nadie puede conocer todas las ramas del conocimiento que está disponible hoy. La Universidad de Oxford enseña 350 materias, y cada materia tiene una cantidad tremenda de conocimiento que ha acumulado a lo largo de las épocas. Ellos dicen que el especialista es alguien que sabe cada vez más acerca de cada vez menos. Y el mayor especialista es alguien que lo sabe todo acerca de nada. Esta es una situación muy extraña que la humanidad está enfrentando por primera vez. Entonces, ¿quién se convertirá en el puente? Solo el hombre sabio puede convertirse en el puente. El hombre sabio no es alguien que conozca todas estas ramas. El hombre sabio será aquel que entre profundamente en su propio ser y conozca la consciencia a partir de la cual todas estas ramas han surgido. El hombre sabio llegará a las raíces, entenderá las raíces. Y entendiendo las raíces, se entienden todas las ramas y todo el follaje, todos los frutos y todas las flores. Hay un dicho sufí que dice: el amante ha muerto y ha dejado tanto la creencia como la incredulidad.
Ardiendo en el amor de la llama, la polilla no distingue entre la luz de la mezquita y la luz del monasterio. La sabiduría surge cuando mueres, cuando el ego desaparece. A la polilla no le interesará si la llama que la ha llamado está ardiendo en la mezquita o en el templo. La polilla solo reconoce la llama. Donde sea que esté es irrelevante. Y así ocurre con un amante, con un sufí, con un discípulo. A él no le preocupa dónde está disponible el maestro, dónde está disponible la llama. En el templo, en la mezquita, en la iglesia. Esto no le preocupa. Donde sea que ve la llama, está listo para morir en ella, desaparecer en ella. Y en esa desaparición misma, surge la sabiduría. La muerte del ego es la resurrección de la sabiduría en ti. Eres de nuevo un niño, inocente, maravillado, lleno de asombro reverente. Y entonces toda la existencia es un misterio. Entonces es fantástico. Entonces su belleza es increíble, su alegría es demasiada, su éxtasis es sobrecogedor. Conténtate con lo que te ha tocado en suerte. Pero si tienes alguna queja, ve y llévale al cadí, y obtén satisfacción de él. Así es como funciona la mente del tonto. Si disuelves tu ego en tu yo supremo, entonces habrá gran contento. Estarás contento con las cosas tal como son. Entonces no habrá deseo de ir a ningún otro lugar, de ser ninguna otra persona. Entonces, cualquier cosa que seas, estarás totalmente agradecido. Te inclinarás inmediatamente ante Dios con gran contento, con gran gratitud. Conténtate con lo que te ha tocado en suerte. Pero si tienes alguna queja. Y el hombre sabio no tiene quejas, no conoce otra cosa que el contento. Y si todavía tienes alguna queja, entonces ve al sacerdote, al cadí. Entonces ve al sacerdote y obtén satisfacción de él, porque esa es su función. Mira simplemente la diferencia entre dos palabras. Contento y satisfacción. El contento surge de la sabiduría, es una fragancia de la sabiduría, y la satisfacción solo es impuesta a través del conocimiento. Si vas al sacerdote, él te dará satisfacción. Si vas al sacerdote y dices, estoy envejeciendo y me está dando miedo de la muerte, él dirá, no te preocupes. Solo el cuerpo muere, el alma es inmortal. Él simplemente te dará conocimientos. Él mismo no ha llegado, de ser así no sería un sacerdote. La función del sacerdote es consolarte. La función del sacerdote es de algún modo mantenerte ajustado al mundo. Esa ha sido la función del sacerdote hasta ahora. Ahora, particularmente en Occidente, la función está siendo transferida al psicoterapeuta. El sacerdote ha funcionado tal como el psicoterapeuta está funcionando hoy. El sacerdote es el psicoterapeuta más antiguo, y el psicoterapeuta es el sacerdote moderno. Su función es mantener a la gente satisfecha, ayudar a la gente a mantenerse ajustada a la sociedad en la que está viviendo. Esta satisfacción no es contento, es solo un parche. Tarde o temprano, la duda surgirá de nuevo. El sacerdote dice que el alma es inmortal, pero, ¿quién sabe? Quizás esté equivocado. Quizás esté mintiendo, quizás esté engañado, porque también has visto al sacerdote en diferentes situaciones. Viví en Raipur por unos pocos días. Sucedió que murió la esposa de un profesor y entonces fui a verlo. Había mucha gente y lo estaban consolando diciendo, no te preocupes. Un hombre que tenía conocimientos, un brahmin letrado, estaba diciendo, el alma es inmortal, solo el cuerpo muere. Unos pocos días después, por coincidencia, murió la esposa de ese hombre letrado. Fui, solo para ver lo que estaba haciendo ahora ese hombre. Estaba llorando. Le dije, esto es absurdo. ¿Tú llorando? Te he visto consolando a un profesor cuya esposa había muerto, y le estabas diciendo que el alma es inmortal. ¿Qué pasó con tu conocimiento? Él dijo, olvídate de todo eso. ¿Quién sabe? Solo estaba consolando al hombre. Y por favor no hagas esas preguntas incómodas en este momento. Mi esposa está muerta y tú estás planteando una discusión filosófica. Tu sacerdote podrá decirte que el alma es inmortal, pero, ¿por cuánto tiempo podrás confiar en eso? Un día verás al sacerdote comportándose exactamente del modo opuesto. El sacerdote dice una cosa, se comporta de otro modo. No es posible llegar al contento mediante el sacerdote. Pero esa es la función del sacerdote, mantenerte satisfecho. La satisfacción no es contento, la satisfacción es, nuevamente, una moneda falsa. Tal como el conocimiento es una moneda falsa comparado con la sabiduría, la satisfacción es una moneda falsa comparada con el contento.
El contento surge de tu propio entendimiento, la satisfacción es dada por otros. Siempre ten cuidado con aquello que es prestado, lo prestado siempre es falso. Pero así es la mente del tonto, así es como funciona. La mente del tonto está más interesada en el consuelo que en la sabiduría. Yo tenía un amigo viejo, su hijo murió. Él tenía 70 años cuando murió su hijo. El hijo era joven, no más de 40 años. Para el anciano fue un gran shock. Fui a verlo y le dije, deja de llorar y sollozar, no tiene propósito que lo hagas. Ahora sabes que hasta un hombre joven, perfectamente sano puede morir. Y tú eres viejo, tienes 70 años, y además ya no estás sano. Entonces date cuenta del indicio. No malgastes tu tiempo llorando, sollozando y sufriendo. Esto es una indicación de que tu muerte está viniendo. Él dijo, ¿qué? Se olvidó por completo de su hijo. Estaba enojado conmigo, porque esos son los momentos en que la gente está buscando consuelo. Le dije, sí, es una indicación de que tu muerte está viniendo. Ahora prepárate para tu muerte. Dios simplemente ha hecho que te des cuenta. Esto es una alarma. Él se enojó mucho conmigo. ¿Quién quiere oír hablar acerca de su propia muerte? Él quería que yo dijese algo lindo acerca del hijo. Y dijo, ¿no puedes decir nada lindo? Le dije, las cosas lindas no ayudarán, solo te consolarán, te darán satisfacción. Y muchas otras personas lo están haciendo ya. Déjame hacer lo que es realmente necesario. La necesidad real es que no malgastes tu tiempo en llorar y sollozar, en ser consolado y disfrutar de las condolencias. Ha llegado el momento de recibir un shock. Solo un shock así puede destruir tus amortiguadores. Mira el cadáver de tu hijo. 40 años, perfectamente joven, sano, y él pudo morir en un momento. Él no estaba enfermo. En la noche repentinamente murió, a la mañana fue encontrado muerto en su cama. Se había ido a la cama perfectamente sano. Ahora piensa en ti. Él se enojó tanto que dejó de venir a verme. Y durante el año siguiente, murió. Pero no se preparó. Si hubiese sido un poco más inteligente se habría preparado, habría encontrado su muerte de un modo totalmente diferente, habría encontrado su muerte meditativamente. Pero la mente del tonto funciona de un cierto modo. Solo se preocupa de los consuelos y las satisfacciones. Lo real es el contento. Y el contento solo es posible cuando has conocido tu realidad, cuando has penetrado en el núcleo más íntimo del ser y allí has visto que no hay muerte, allí has visto que no hay enfermedad, allí has visto que tu realidad es eterna, que está más allá del tiempo. Entonces todo el miedo a la muerte, toda la angustia, toda la ansiedad, desaparece. Y surge un gran contento. Ese contento es oración. Cualquier cosa que te suceda, infortunio o fortuna, es una bendición sin aleación. El mal que lo acompaña, una sombra fugaz. Bien y mal no tienen significado en el mundo de la palabra. Son meros nombres acuñados en el mundo de yo y tú. Cualquier cosa que te suceda, si en ti ha surgido el contento, solo un pequeño sabor del contento, una pequeña luz de sabiduría, solo una pequeña parte de tu ser se ha vuelto luminosa, entonces, cualquier cosa que te suceda, infortunio o fortuna, es una bendición sin aleación. Todo es una bendición, todo solo puede ser una bendición porque todo viene de Dios. Toda esta existencia es divina. ¿Cómo puede ocurrir el mal? Pero si ves el mal que lo acompaña, entonces, sábelo bien, es una sombra fugaz. Tal como cuando caminas al sol se crea una sombra, pero la sombra no es existencial. Tal como cuando estás en gran éxtasis se crea una sombra. Esa sombra no es existencial. Sabe bien que no es necesario preocuparse de lo que no es existencial, es solo una sombra. El mal es una sombra del bien, y el odio es una sombra del amor, y el enojo es una sombra de la compasión, y la fealdad es una sombra de la belleza, y la tristeza es una sombra de la alegría. Una vez que has visto esto por ti mismo, no porque yo digo que es así sino cuando tú lo has visto por ti mismo, entonces toda la vida no es sino una constante lluvia de bendiciones. Bien y mal no tienen significado. Entonces no surge la cuestión del bien y el mal. Todo es bueno, supremamente bueno. En el mundo de la palabra. Logos, Dios, Tao. Bien y mal son meros nombres, acuñados en el mundo de yo y tú. No hay yo y no hay tú. Esto es Arhat, los sufís lo llaman Arhat. Estar en la presencia del maestro, ver y sentir que no hay yo ni hay tú. Siéntelo ahora mismo.
No estoy aquí simplemente para hablarte de grandes cosas, estoy aquí para darte una pequeña experiencia de esas grandes cosas. Aun si por un solo momento tú no estás allí como tú y no piensas en mí como separado de ti, en ese momento estamos unidos por un puente, en ese mismo momento verás descender grandes bendiciones. Esa es la gracia de estar con un maestro. Y es más fácil abandonar tu yo y tú con un maestro que en ningún otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedes abandonar en ningún otro lado? Porque en cualquier otro lado tendrán que abandonarlo dos personas, y será complicado. Y las dos personas tendrán que abandonarlo simultáneamente, solo entonces podrá haber un momento fugaz de alegría. Con el maestro es posible porque de un lado, del lado del maestro, no hay yo ni tú. Entonces la mitad del trabajo ya está hecho. Ahora es solo de tu lado. Entonces toda vez que puedas abandonar tu tú y tu yo, inmediatamente estarás en contacto, inmediatamente estarás unido por un puente. El maestro es una ausencia. Toda vez que te vuelves una ausencia, dos ceros se disuelven el uno en el otro. Dos ceros no pueden permanecer separados. Dos ceros no son dos ceros. Dos ceros se vuelven un cero. Hace pocos días dije que de mi lado no hay relación, la relación entre maestro y discípulo es en una sola dirección. Chedna me escribió una hermosa carta, diciendo: lo dijiste muy hermosamente, fue una píldora cubierta de azúcar, pero se me quedó atascada en la garganta. Chedna, bebe un poco más de mí, así puede bajar por tu garganta. Bebe un poco más de mí, bebe un poco más de esta ausencia, bebe un poco más de alguien que no es. Puedo entender que duele. Es una píldora amarga aunque esté recubierta de azúcar. Duele sentir que la relación es solo de tu lado y no del lado del maestro. Te gustaría que el maestro también te necesite. Te gustaría que te diga: te necesito, te amo mucho. Puedo entender tu necesidad, pero eso no sería verdad. Solo puedo decir: no te necesito, te amo. La necesidad solo existe con el ego. Yo no me puedo relacionar contigo porque yo no soy. Tú puedes relacionarte conmigo porque tú todavía estás allí. Dado que estás allí puedes seguir relacionándote conmigo, pero esa relación seguirá siendo solo así, tibia. Si tú también desapareces del modo en que yo he desaparecido, entonces habrá un encuentro. No una relación sino una fusión. Y la relación no puede satisfacer. Has conocido tantas relaciones. ¿Qué ha sucedido a través de ellas? Has amado, has sido amigable, has amado a tu madre y a tu padre, a tu hermano y a tu hermana, has amado a tu mujer, a tu marido, a tu esposa. Has amado tantas veces, has creado relaciones tantas veces. Y sabes que cada relación deja un gusto amargo en la boca. No hace que estés contento. Podrá satisfacerte por un momento, pero nuevamente hay insatisfacción. Podrá consolarte, pero nuevamente quedas en el frío de la soledad. La relación no es lo verdadero. Lo verdadero es la comunión, lo verdadero es la fusión. Cuando te relacionas, estás separado, y en la separación inevitablemente permanecerá el ego que es feo y crea problemas y agonía. Este solo desaparece en la fusión. Entonces, Chedna, bebe un poco más de mi ausencia, bebe un poco más de mi amor que no te necesita. Y entonces la píldora bajará por la garganta y podrás digerirla. Y llegará un día, el gran día, en que también me ames y no me necesites. Cuando dos personas aman y ninguna de las dos necesita a la otra, el amor levanta vuelo. Ya no es más común y corriente, ya no es más de este mundo, pertenece al más allá. Es trascendental. Tu vida es solo un bocadito en su boca. Su banquete es tanto una boda como un velorio. ¿Por qué debe la oscuridad apenar el corazón? Dado que la noche está preñada de nuevo día. Todos estamos en la boca de Dios, una declaración tremendamente llena de significado. Tu vida es solo un bocadito en su boca. Sé absorbido por él. No te resistas, no pelees. Disuélvete en él. Tu vida es solo un bocadito en su boca. Su banquete es tanto una boda como un velorio. Esto es algo hermoso, medita acerca de ello. Tanto una boda como un velorio es cuando alguien muere y tienes que ir a ver el cadáver. Una boda y un velorio, ambas cosas juntas. Sí, están juntos, porque tu muerte es tu resurrección. Por un lado mueres. Es un velorio. Por el otro lado te casas con él para siempre. Es una boda. Es una cruz, una crucifixión, y una resurrección le sigue. Y solo aquellos que están listos para morir en Dios, nacen de nuevo. Entonces tienen un alma cósmica, entonces tienen un ser eterno.
¿Por qué debe la oscuridad apenar el corazón? No te preocupes por la muerte y la oscuridad, dado que la noche está preñada de nuevo día. Pronto, a medida que la noche se oscurezca y se vuelva cada vez más densamente oscura, la mañana estará más y más cerca. Muere, aprende a morir, y podrás alcanzar la vida abundante. Dices que has desenrollado el tapiz del tiempo. Pasa entonces más allá de la vida misma y la razón, hasta que llegues al mandato de Dios. ¿Cuánto has vivido en el tiempo? Millones de vidas. Si confías en lo que dicen en Oriente, 84 millones de vidas. Es un largo viaje, has desenrollado el tapiz del tiempo lo suficiente. Ahora termina, ahora sé un poco más inteligente. ¿No has aprendido ninguna lección? Has vivido por tanto tiempo y has hecho todo lo que puedes desear hacer, y millones de veces. ¿Y todavía no estás harto, no estás aburrido? Dices que has desenrollado el tapiz del tiempo. Pasa entonces más allá de la vida misma y la razón. Ahora ha llegado el momento. Pasa más allá de la vida. Muere en Dios. Y por supuesto, si quieres morir en Dios tendrás que pasar más allá de la razón, porque la razón dirá, ¿qué vas a hacer? ¿Morir? ¿Quién sabe? Quizás le siga la resurrección, quizás no. ¿Quién sabe? Puede ser que la semilla muera y no venga ningún brote, ningún árbol en su lugar. ¿Qué garantía hay? La razón creará mil y una dudas. Pero has estado razonando y razonando durante millones de vidas, y la razón no te ha dado ni una sola conclusión, no te ha hecho ni un poquito más inteligente. Te mantiene en el viejo camino trillado. Si has visto que te mantiene en el viejo camino trillado, sé valiente. Confía. Coraje significa confianza, confianza significa coraje. Arriésgate. Ve más allá de la razón y ve más allá de la vida. Hasta que llegues al mandato de Dios. Y si puedes ir más allá de la razón y más allá de tu así llamada vida, repentinamente eres tomado, poseído por Dios. Entonces Él empieza a vivir a través de ti. Entonces, te vuelves una flauta, un bambú hueco, entonces Él canta la canción. No puedes ver nada, estando ciego por la noche y de día tuerto con tu tonta sabiduría. En la noche no puedes ver porque está oscuro. En la ignorancia no puedes ver porque eres ignorante, y en los conocimientos no puedes ver porque tus conocimientos te cubren los ojos. El ignorante está sufriendo porque es ignorante. Y el que tiene conocimientos está sufriendo porque tiene conocimientos. Abandona ambas cosas, la ignorancia y los conocimientos. Simplemente permanece totalmente limpio de ambos, del conocimiento y de la ignorancia. Sé solo una apertura. Y en esa apertura llega el gran huésped, en esa apertura te conviertes en el anfitrión. Dios está listo para penetrar en ti, pero o se lo impide tu ignorancia o se lo impiden tus conocimientos. Recuerda, la inocencia es la ausencia de ambos, ignorancia y conocimientos. El hombre inocente no se da cuenta de que sabe, no se da cuenta de que no sabe. Él es simplemente un espejo puro, reflejando lo que sea que exista. Vuélvete un espejo puro. De eso se trata la meditación. Ahora bien, ¿qué es la sabiduría? Por cierto que no es conocimiento. El conocimiento es un simulador, es una moneda falsa. Parece sabiduría, y dado que parece sabiduría es muy peligroso. Uno puede ser engañado fácilmente por él. El conocimiento viene desde afuera, la sabiduría surge adentro. El conocimiento es una mercancía, puedes comprarla en el mercado. Se vende, se compra. La sabiduría no es una mercancía, tienes que arriesgar tu vida para encontrarla, la sabiduría no es un negocio, es una apuesta. El conocimiento consiste en todo lo que has conocido en el pasado. La sabiduría no tiene absolutamente nada que ver con el pasado, es del presente. No tiene nada que ver con el pasado y tampoco tiene nada que ver con el futuro, ya que el futuro no es otra cosa que una proyección del pasado, modificado, decorado, un poco cambiado aquí y allá, pulido, pintado, pero es la misma cosa vieja renovada. El conocimiento existe en el tiempo. El tiempo consiste en el pasado y el futuro. La sabiduría no sabe nada del tiempo, la sabiduría solo sabe de eternidad. La eternidad consiste solo en el ahora, este momento, el presente. La eternidad no llega, no se va, está siempre aquí. La sabiduría trae paz. El conocimiento trae ansiedad. Por mucho que se parezcan, son diametralmente opuestos. La sabiduría trae contento, contento total.
El conocimiento trae más y más descontento, porque la mente solo existe en el deseo de tener más. La mente no es sino otro nombre para el deseo de lograr más, más y más. Es una ansia constante de más. Si tienes dinero, la mente desea más dinero. Si tienes poder, desea más poder. Si tienes conocimientos, desea más conocimientos. Es el mismo proceso, los objetos difieren pero el proceso sigue siendo el mismo. La sabiduría no sabe nada del más, es contento total. Y cuando el más está allí, rodeándote, estás en una tensión constante, una tensión crónica, porque nada parece ser suficiente, vives en la desesperación y la angustia. El conocimiento gratifica al ego. En la sabiduría, el ego simplemente desaparece, no se lo encuentra en absoluto. El conocimiento sabe de distinciones, el conocimiento depende de las distinciones. Esto y aquello, aquí y allí, ahora y entonces, bueno y malo, hermoso y feo, el diablo y Dios. El conocimiento es dualista. Yo y tú, esa es su forma, divide la realidad. El conocimiento es esquizofrénico, la sabiduría une. La sabiduría significa unión mística. Entonces no hay Dios y no hay diablo, solo uno es. El nombre que le quieras dar a ese uno es solo una elección arbitraria. Puedes llamarlo Dios, pero recuerda, no es Dios como opuesto al diablo. El Dios de sabiduría no es opuesto al diablo, contiene al diablo en él. Puedes llamarlo Tao, puedes llamarlo Dharma, puedes llamarlo Logos, o como sea que quieras. Pero recuerda una cosa, contiene al opuesto. Eso es lo esencial que hay que recordar. Cuando un hombre sabio declara la palabra Dios, el diablo está contenido en ella. ¿Conoces el origen de la palabra diablo? Viene de una raíz sánscrita. Dev, la misma raíz de la que viene la palabra sánscrita Devata. Ambas vienen de la misma raíz. Devata significa Dios, diablo significa Satán, pero se originan en la misma raíz, Dev. La palabra en inglés devil diablo, viene de Dev, y también la palabra divine divino. Lo divino y el diablo no son dos cosas. La existencia es una, totalmente una, es una unidad orgánica. Entonces, cuando el hombre sabio usa la palabra Dios, esta contiene al diablo. Cuando el sabio usa la palabra luz, esta contiene en ella todo lo que es oscuro. Es abarcadora, es inclusiva, no excluye nada. Pero cuando el hombre de conocimiento usa las mismas palabras, su connotación es diferente. Cuando él usa la palabra Dios, es contra el diablo. Cuando usa la palabra yo es contra tú, cuando usa la palabra vida es contra la muerte. La sabiduría no sabe de distinciones. Todas las distinciones deben ser abandonadas, solo entonces uno se vuelve sabio. Las distinciones que crea la moral, las distinciones sobre las que existe y se construye nuestra vida mundana. Todas esas distinciones deben ser abandonadas. La distinción entre hombre y mujer es superficial, está solo en la superficie. La distinción entre materia y mente también es superficial, está solo en la superficie. La materia es mente dormida, la mente es materia que se ha despertado. La distinción entre el cuerpo y el alma es superficial. El cuerpo es solo la parte visible del alma, y el alma es la parte invisible del cuerpo. No son dos. La sabiduría no sabe nada del dos. Y esta sabiduría no se acumula acumulando información, no sucede sentándose en una biblioteca o una universidad, sucede cuando te disuelves en tu propio núcleo. Sucede al ir hacia adentro, sucede cuando has tocado lo más profundo de ti. Cuando has tocado tu fondo mismo, explota. Todas las distinciones desaparecen. Repentinamente la vida es una. Todo está conectado con todo lo demás, todo es dependiente de todo lo demás, todo es miembro de todo lo demás. Entonces no ves al árbol separado de la tierra. No lo está. Entonces no ves al árbol separado del sol, porque no lo está. Entonces el árbol está unido al sol con rayos sutiles. Sin el sol, el árbol desaparecerá, ya no será verde, no le saldrán flores. Y sin la tierra, no habrá savia en él, no estará vivo. Y sin el océano también morirá. Y si profundizas en el árbol, encontrarás que contiene toda la existencia. Alfred Tennyson tiene razón cuando dice, si puedes conocer una sola flor, con raíces y todo, habrás conocido toda la existencia. ¿Por qué? Porque hasta una sola flor lo contiene todo. Ha sido parte del sol, parte de la luna, parte de millones de estrellas, todos ellos se han derramado en esta pequeña flor. Todos han contribuido a ella. La tierra y cosas que no ves que estén conectadas a ella en absoluto. Un niño jugando al lado del rosal ha ayudado al rosal a crecer.
Sin el niño jugando a su alrededor, el rosal habría sido diferente. Ahora hay modos científicos de saber acerca de esto, que cuando un niño está bailando alrededor del rosal, feliz, cantando, hay una conexión con la rosa. La rosa siente la danza, la vibración, y crece más rápido. Ahora es un hecho bien establecido que si las rosas oyen música, crecen más rápido, se vuelven más grandes. Si las plantas oyen música, crecen más rápido, dan frutos más grandes y dan fruto antes de lo que darían de otra manera. Si se las alimenta de ruido, no de música, no con notas armoniosas sino con ruido discordante, su crecimiento sufre. Su crecimiento queda retardado, vienen flores pero no son las mejores. Algo queda retardado. Así todo contribuye a todo lo demás. Eres lo que eres porque la existencia es lo que es. Eres una parte intrínseca de esta existencia. Una vez que entres en tu propio ser, llegarás a estar disponible para el todo y el todo llegará a estar disponible para ti. Serás capaz de ver desde una nueva perspectiva. Entonces, la sabiduría no es conocimiento. ¿Qué es entonces? La sabiduría es meditación, la sabiduría es silencio, la sabiduría es quietud, la sabiduría es Wu Wei. Sabiduría significa un estado de silencio total en absoluta comunión con la existencia. Es una experiencia orgásmica de estar en sintonía con el todo. El hombre que tiene conocimientos es como un burro llevando la carga del pasado, de las escrituras, de teorías, filosofías y teologías. Él no puede responder ni una sola pregunta real aunque pueda responder millones de preguntas irreales. Un hebreo, conduciendo un pequeño carro tirado por un burro, llegó a un puente con peaje. El cobrador del peaje salió de su casa y dijo: «Aquí tienes que pagar peaje antes de poder cruzar este puente». ¿Qué? ¿Pagar peaje? Sí, 5 centavos para cruzar el puente. Después de una discusión el hebreo pagó los 5 centavos y siguió camino. A la tarde regresó, pero esta vez tenía el burro sentado en el asiento y él mismo estaba arrastrando el carro. El hombre del peaje salió y dijo: «Sabes que aquí tienes que pagar 5 centavos». El hebreo sacudió la cabeza y, señalando al burro, dijo: «No hables conmigo, pídeselo al conductor». El erudito, el docto, el académico, es tal como un burro sentando en el carro y simulando ser el conductor. Él no es un conductor. Él no sabe nada. Aunque ha reunido muchos conocimientos, no sabe nada. Conocer es un fenómeno totalmente diferente a tener conocimientos. El arzobispo estaba visitando una pequeña parroquia católica en un distrito minero, con el propósito de administrar la confirmación. Durante el curso de los ejercicios le preguntó a una niñita nerviosa qué era el matrimonio. Es un estado de terrible tormento por el que, los que entran en él están obligados a pasar por un tiempo para prepararse para un mundo mejor y más brillante, dijo. No, no, protestó el rector. Eso no es el matrimonio. Esa es la definición del purgatorio. Déjala, le dijo el arzobispo. Quizás tenga razón. ¿Qué sabemos tú y yo acerca del asunto? El conocer ocurre al experimentar. El conocimiento no es tu propia experiencia. Puedes saber millones de cosas sin conocerlas. Pero entonces no dependas de ello. No puedes ser en comunión con la verdad, no puede revelarte el misterio de la vida. 2 damas en Boston oyeron al obispo dando un vehemente sermón acerca de las bellezas de la vida en el matrimonio. Las damas salieron de la iglesia sintiéndose animadas y contentas. Fue un hermoso sermón el que nos dio su reverencia esta mañana, observó una. Lo fue, estuvo de acuerdo la otra. Y yo desearía saber tan poco como él acerca del asunto. Hay un modo de conocer sin conocer en absoluto. Eso es el conocimiento. Hay un modo de conocer conociendo realmente. Ese es el modo de la sabiduría. La sabiduría es existencial, el conocimiento es intelectual. En el conocimiento solo está involucrada parte de tu mente, en la sabiduría está inmersa tu totalidad. Y la diferencia es tremenda. La diferencia es increíble, inmensa. Conocer acerca de la realidad no es realmente conocerla. El acerca te hace dar vueltas y vueltas, pero nunca te lleva a lo esencial. Es andar con rodeos. Puedes seguir andando con rodeos, dando vueltas y vueltas, pero es casi inútil. La sabiduría requiere un abordaje directo. La sabiduría requiere saltar al centro mismo de las cosas, no dar vueltas alrededor de ellas. Dando vueltas y vueltas puedes familiarizarte, pero estar familiarizado con algo no es conocer.
En el sentido corriente, cualquier cosa que sea llamada conocimiento tiene un nombre incorrecto porque no es otra cosa que memoria. No es conocimiento. La memoria no es conocimiento, es saber como un loro. El conocimiento es real solo cuando eres un testigo ocular del mismo. Ver es creer. Pero la gente que está en las iglesias, en los templos, en las mezquitas dice exactamente lo opuesto. Ellos dicen, creer es ver. ¿Cómo creer puede ser ver? Creer solo puede ser engañarse. Creer puede crear a tu alrededor un tipo de alucinación. Si realmente crees demasiado en algo podrás empezar a verlo. Pero no está allí, ha sido creado por tu mente. Es solo tu proyección. Nunca empieces con la creencia, si no nunca conocerás la verdad. Entra en la búsqueda vacío, sin ninguna creencia, y sin ninguna incredulidad. Simplemente ve abierto, sin saber de este modo o de aquel. Ve inocente, totalmente desnudo. Para el discípulo es necesaria una sola cosa: la apertura y la vulnerabilidad, no la creencia. El discípulo real es un agnóstico. Él dice, no sé. Estoy listo para saber pero no sé. Y mientras no sepa, no voy a creer. Ni a favor ni en contra, no voy a creer de ninguna de las dos maneras. Permaneceré abierto para que la verdad venga y golpee a mi puerta. Buscaré. Pero para buscar sin creencia y sin incredulidad se necesita gran coraje. La mente ansía creer porque puede aferrarse de la creencia, le da un gran consuelo. Empieza a sentir. Yo sé, un poquito, pero al menos sé. No soy totalmente ignorante. El discípulo necesita el coraje de ser totalmente ignorante. En esa ignorancia surge la inocencia. En esa inocencia no puedes encontrar en ti ningún ego. El ego necesita creencias o incredulidad, que no es otra cosa que creencias negativas. Uno cree en Dios, otro no cree en Dios, pero ambos son tercos y dogmáticos. Ambos tienen muletas en las cuales apoyarse. Tira todas tus muletas. Solo entonces hay una posibilidad de conocer la verdad. Y eso es lo que quiero decir con otro tipo de conocer. Ser la realidad, y no conseguir información acerca de ella. Conoce el amor siendo amor, entonces es sabiduría. Puedes ir al Museo Británico y puedes encontrar todo lo que ha sido escrito acerca del amor, puedes escribir una gran tesis acerca del amor pero no habrás conocido nada acerca del amor. No habrás saboreado nada del amor, ni siquiera una gota en tu lengua. Podrás volverte muy sagaz acerca del amor, podrás ser capaz de hablar acerca de él, pero serás incapaz de vivirlo. Y recuerda, si no eres capaz de vivirlo, no lo conoces. El conocer real llega siendo esa realidad, siendo uno o estando en unidad o identidad con esa realidad en su estado que es luminoso por sí mismo. En el Zen se dice que si quieres pintar un bambú, primero debes ir al bosquecillo de bambúes. Vive con los bambúes en todo tipo de clima. Que sea el verano, el invierno y las lluvias, y vive con los bambúes para poder sentir tal como ellos sienten. Cuando está oscuro y la noche es silenciosa y arriba están las estrellas, siente tal como sienten los bambúes. Cuando sale el sol y hay un gran viento y los bambúes se balancean y bailan, siente cómo lo sienten los bambúes. Y cuando está lloviendo y los bambúes se deleitan, deja que ese deleite entre en tu ser. Si quieres pintar un bambú, primero vuélvete un bambú. A menos que hayas conocido el bambú desde adentro, a menos que te hayas identificado totalmente con el bambú, cualquier cosa que pintes será solo una fotografía, no una pintura. Esa es la diferencia entre una fotografía y una pintura. Ninguna cámara podrá jamás hacer algo como Van Gogh, ninguna cámara puede hacer eso. La otra noche tomó Sanyas, un pintor famoso, Kelly. Él ha pintado un cuadro de mí sin haberme visto nunca, pero él ha captado el sentimiento. Podrá no ser exactamente verdadero acerca de mi cara, porque cuando lo pintó él aún no me había visto. Pero tiene la cualidad de mi ser. Me ha pintado sentado, rodeado de montañas. No solo ha captado mi cualidad, hasta las montañas que me rodean tienen la misma cualidad, el mismo estado meditativo, la misma quietud, la misma calma, esa misma frescura. Hay una tremenda armonía entre yo y las montañas. Ninguna cámara podría haber hecho eso jamás. Cuando se inventó la cámara fotográfica, se pensó que la pintura pronto estaría pasada de moda, que los retratos se volverían pasados de moda. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La pintura ha tomado una nueva dimensión a causa de la cámara. Todos los pintores falsos han desaparecido porque su trabajo puede ser hecho por la cámara. Ahora solo pueden existir los pintores verdaderos y auténticos.
Antes de la cámara, el técnico que sabía cómo pintar el rostro en exactas proporciones era considerado un gran pintor. Ahora eso puede ser hecho por la cámara, y con más precisión. Entonces ese tipo de pintor técnico ya no es necesario. Ahora solo es necesario un pintor meditativo, que pueda funcionar no desde el exterior sino desde el interior. El otro día, dándole iniciación a Kelly, pude sentir que él tiene dentro de sí esa cualidad que puede participar en algo, que puede sintonizarse con algo. Le he dado un nuevo nombre. Anand Nado. Dichoso sonido sin sonido. Esa es la cualidad de la meditación. No hay sonido, no tiene sonido, y sin embargo hay una gran melodía. No oída, inaudible, pero la melodía está allí. Allí no hay color específico, pero es muy colorido. Ese estado es una paradoja. Eres y no eres, y ambas cosas son verdad. Estás en Fana y sin embargo estás en Vaka. Estás totalmente ausente, Fana, y estás totalmente presente, Vaka. Eres ambas cosas simultáneamente. Nado tiene esa cualidad. Viéndolo, mirándolo a los ojos, pude ver cómo es que pudo pintarme. Desde muy lejos, en América, sin haberme visto nunca, pudo captar el espíritu. Debe haber entrado en una profunda participación desde esa tierra lejana, una distancia de miles de millas, pero pudo estar en comunión conmigo. El conocimiento es acerca y acerca, no es una comunión. La sabiduría es comunión. Por eso digo una y otra vez que el artista está mucho más cerca del místico que el científico, que el técnico, que el profesor. El artista está mucho más cerca. Y en algunos momentos el artista es casi un místico, aunque son solo momentos, vienen y desaparecen, y él vuelve a caer en lo mundano. El místico vive en las alturas, ha hecho su casa allí. El artista de veces llega a esas alturas. En algunos momentos muy preciosos se eleva y vuela hasta allí. Pero no es capaz de vivir en esas alturas. Cae nuevamente. Espero que Nado tenga la capacidad de llegar a esos picos y se vuelva ahora un residente permanente allí. De eso se trata Sanyas, no hay necesidad de volver a lo mundano, uno puede permanecer en lo sagrado las 24 horas. Eso es sabiduría. Y ese estado es luminoso por sí mismo. Toda vez que eres capaz de estar en comunión, si puedes estar en comunión con los bambúes balanceándose y bailando en el viento y en la lluvia, esa experiencia de comunión tiene en sí una luminosidad propia. Es totalmente evidente, no necesitas tener ninguna otra prueba. Si puedes estar en comunión con un ser humano, tu mujer, tu hombre, tu amigo, tu hijo, esa comunión es totalmente evidente. Es tan poderosa, es tan sobrecogedora, que no necesitas tener ninguna otra prueba. Es suficiente por sí misma. Es por eso que aunque todo el mundo siga diciendo que no hay Dios, cuando Jesús llega a esa comunión está listo para arriesgar su vida pero no está listo para decir que no hay Dios. Todo el mundo le dice a Mansoor, deja de declarar que eres un Dios. El riesgo es grande. Mansoor es alertado una y otra vez. Hasta su propio maestro le dijo, deja de afirmar a Nalak, yo soy Dios, yo soy verdad. La gente es muy fanática, te matarán. Mansoor dijo, eso es aceptable, pueden matarme. Pero lo que está sucediendo en mí es tan evidente, aun si todo el mundo está contra mí, eso no hará ninguna diferencia. Seguiré declarando a Nalak, yo soy verdad, porque lo soy. Es un estado luminoso en sí mismo. La sabiduría es luminosa en sí misma. El conocimiento no es luminoso en sí mismo, el conocimiento necesita soportes que lo sostengan. Muchas veces recibo comentarios de profesores, académicos y eruditos, diciendo, en tus vídeos, ¿por qué no pones notas de libros o un apéndice, de modo que uno pueda saber de dónde han sido tomadas esas citas y qué autoridad tienen? Lo que estoy diciendo es luminoso en sí mismo. No necesita notas a pie de página, no necesita apéndices. No necesita nada que lo sostenga. Soy suficiente por mí mismo. Lo que estoy diciendo es dicho por mi propia autoridad. No estoy tratando de probar ninguna hipótesis, sosteniéndola con muchos argumentos, recolectando datos que la sostengan. Los Upanishads no tienen ninguna nota a pie de página, el Corán no sabe de notas a pie de página. Buda no ha dado ninguna fuente. ¿De dónde o con qué autoridad está hablando? Toda vez que la verdad llega, es luminosa en sí misma. Es la falsedad la que necesita pruebas, recuérdalo. Es la duda que hay dentro de ti la que recoge pruebas. Tu declaración no es una declaración que pueda sostenerse por sí misma, necesita apoyos. El conocimiento junta mucha información, datos y argumentos. La sabiduría simplemente está allí.
desnuda, inocente, disponible para todos aquellos que estén listos para beber de ella. En esos momentos de sabiduría luminosa en sí misma, uno se da cuenta claramente que en realidad nunca se relaciona directamente ni conoce a los objetos como tales, sino que siempre lo que es experimentado o conocido es solo el conocimiento de los objetos tal como éste tiene lugar en la consciencia. Por lo tanto, todos los objetos son esencialmente solo objetivaciones de la pura consciencia, la realidad una y única, y son reducibles a la misma. En otras palabras, lo que es conocido no es esencialmente diferente del proceso de conocer o tomar conciencia de lo conocido, y conocer no es esencialmente diferente del conocedor, de modo que uno se da cuenta que el mundo es esencialmente el conocedor mismo o la pura consciencia, y entonces todo es uno. Cuando estás en ese estado de sabiduría, luminoso en sí mismo, silencioso, totalmente relajado, absolutamente cómodo, llegas a darte cuenta que la consciencia es todo, porque cualquier cosa que sea conocida es conocida a través de la consciencia. Cualquier cosa que sea conocida no es sino un reflejo en la consciencia, cualquier cosa que sea conocida no es sino una formación en la consciencia. Todas las formas surgen en el océano de la consciencia y desaparecen. Pero la consciencia permanece, continúa, es eterna. Por ejemplo, en el día, cuando abres los ojos después del profundo sueño de la noche, cambias de un mundo a otro. Un momento antes eras completamente inconsciente de este mundo. La casa, la esposa, los hijos, la gente, el vecindario. Estabas perdido en otro mundo, el mundo de los sueños, y te habías olvidado completamente de este mundo. Ahora abres los ojos y el mundo de los sueños empieza a desaparecer. En segundos se ha ido y te vuelves plenamente alerta de este mundo, el mundo de la vigilia. Todo el día vives en él. A la noche, nuevamente te quedas dormido y este mundo desaparece y el mundo de los sueños se despliega. Durante el día te olvidas por completo del mundo de los sueños. En el mundo de los sueños te olvidas por completo del mundo de vigilia. Pero una cosa sigue estando allí permanentemente. La consciencia, el que observa el mundo de vigilia y el que observa el mundo de los sueños. Solo una cosa permanece constante. Esa cosa constante es llamada tu yo supremo, Atman, el yo soy. No es el ego, porque el ego mismo es una formación que va y viene. Hay momentos en los que no sientes ningún ego. Si estás observando una hermosa puesta de sol, te olvidas completamente del ego, pero tú estás allí como un puro testigo, sin ninguna idea de ego. Escuchando música, te olvidas por completo de tu ego. No recuerdas quién eres, no te das cuenta en absoluto de él. Pero el observador aún está allí. En amor profundo, particularmente en los momentos cumbres de liberación orgásmica, te olvidas por completo de tu ego. Eres solo una energía vibrando, una gran energía pulsando, sin ningún ego. Pero el testigo está allí. Tu espejo sigue reflejando cualquier cosa que esté sucediendo. Sabiduría significa conocer este espejo que refleja todo. Refleja el bien, refleja el mal, refleja lo feo, refleja lo hermoso. Pero una vez que has entendido que todos estos son reflejos y tú sigues siendo el mismo detrás de todos los reflejos, entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo feo y lo hermoso, el bien y el mal? Ambos son reflejos en ti, ambos son formaciones en ti. Ambos son olas en ti. A una ola la llamas fea, a otra ola la llamas hermosa, pero ambas olas son tuyas. Es solo la consciencia bailando. Darse cuenta de esto libera. Te libera de la dualidad y te hace capaz de llegar a ser uno con lo no dual, el uno.